Hola chicos, ¿cómo estáis? En este vídeo quiero hablaros sobre expresar futuro en español. ¿Vale? Como siempre puedes activar los subtítulos en español o en inglés aquí abajo en YouTube. ¿Vale? Nada, antes de empezar te quiero decir que hay 5 formas de expresar futuro en español, pero no te estreses, vamos a empezar con la forma más sencilla y la podéis usar casi siempre y no os preocupéis porque lo que importa es comunicar y ir aprendiendo poco a poco, ¿vale? Entonces no os estreséis, ¿vale? Pero creo que es interesante que conozcáis estas 5 formas de expresar futuro en español, porque así cuando las escuchéis, pues vais a entender el mensaje y no va a haber confusiones, ¿vale? Muy bien. Vale, pues vamos a empezar con la forma más sencilla de todas, que es con el presente de indicativo. Bueno, pues esto se hace mucho en el día a día, usar el presente para hablar sobre futuro. Suele ser para hablar de un futuro bastante, digamos, próximo, inmediato, ¿vale? Por ejemplo, luego te llamo, ahora estoy ocupada. Luego es en el futuro. Luego te llamo, ¿vale? O me dices algo más tarde. O me dices algo luego. Esto también es, digamos, futuro, pero el tiempo verbal está en presente de indicativo, ¿vale? Esta tarde los niños van al museo. Pues simplemente esta tarde, es un futuro próximo, digamos, van a ir al museo los niños, van al museo, ¿vale? Vale, entonces si no conoces otras formas verbales por el momento, pues puedes usar el presente para hablar sobre el futuro. El año que viene voy a Italia. Bueno, no suena tal vez lo más natural posible. Normalmente usaríamos otra forma, pero se entiende perfectamente y puedes comunicarte sin problema. El año que viene voy a Italia. Vale, pues muy bien. Vale, tenemos la segunda forma que en este caso sonaría mejor, que sería el ir más a más infinitivo. Podríamos decir, el año que viene voy a ir a Italia. Voy a ir a Italia, es mi intención, mi plan, ¿vale? Entonces, ir a infinitivo es para expresar también futuro o intenciones en el futuro. Pues mañana voy a ir al cine. El fin de semana vamos a quedarnos en casa. Si esto es lo más habitual ahora. No sé cuándo voy a estudiar, ¿vale? Entonces estamos expresando un futuro, un plan para el futuro y usamos ir a más infinitivo, ¿vale? A veces tenemos, algunos estudiantes se confunden porque dicen, podemos decir voy a ir. Sí, puedes decirlo. Voy a ir a Italia, aunque es 2 veces el verbo ir. Pero claro, el primero lo conjugamos, ¿vale? Muy bien, ya tenemos 2 formas del futuro. Luego está el futuro simple, que es bastante fácil de conjugar, ¿vale? Entonces, si no lo habéis aprendido todavía, bueno, no os preocupéis, pero veréis que comparado con otros tiempos verbales en español, claro que hay, como siempre, pues hay también verbos irregulares y todo esto, pero en general es bastante fácil. ¿Vale? Por ejemplo, pues cuando sea mayor viajaré por el mundo y aprenderé 10 lenguas. Veis que es bastante fácil porque es viajar más la E con acento o aprender más la E con acento. Vale, el año que viene iremos de vacaciones a Italia. Vale, iremos nosotros de vacaciones a Italia. En 2 años le pedirá a su jefe un aumento, ¿vale? Le pedirá a su jefe un aumento. Vale, veis que en estos ejemplos se trata de planes un poco más lejanos en el futuro. Bueno, digamos que esto sí, puede ser un truco para recordar cuándo usar cada uno, pero os quiero indicar también que en realidad muchas veces se pueden usar las 3 formas. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo en el que se usan las 3. Mañana voy al médico. Mañana voy a ir al médico. Mañana iré al médico. Las 3 opciones son correctas, ¿vale? Algo que también pienso que es importante saber es que cuando vemos el futuro simple
no siempre se está hablando de futuro. Podemos hacer también suposiciones con el futuro. Por ejemplo, si alguien dice, por ejemplo, Pedro no está en la oficina hoy y hoy estará enfermo. Estará enfermo. No significa que en el futuro estará enfermo. Significa que la persona que está hablando supone que está enfermo, ¿vale? Entonces también en este contexto se puede usar la forma del futuro, pero no para hablar del futuro, ¿vale? Esto es lo que es un poco lío, ¿vale? Un poco, bueno, que te puede confundir un poco, ¿vale? Vale, luego tenemos dos futuros más, que son el futuro compuesto y el futuro usando el subjuntivo. Pues el compuesto es muy fácil. Simplemente son cosas que cuando llegue ese punto en el futuro ya estarán hechas, ¿vale? Por ejemplo, con 50 años habré comprado una mansión y me habré jubilado. Vamos a ver, ¿no? Sí, sería pues muy interesante. Vale, es lo mismo que también con la forma del futuro. También podemos usarlo para hacer suposiciones. Por ejemplo, Verónica no ha limpiado el piso. Se habrá olvidado, ¿vale? She might have forgotten, she must have forgotten o algo así, ¿vale? En inglés. Muy bien. Luego, finalmente, usando el subjuntivo, si habéis visto el vídeo sobre el subjuntivo, que os lo voy a dejar también en la esquinita, que creo que está a este lado, o al otro, no sé, simplemente le dais al enlace y podéis ver este vídeo. Pues en ese vídeo ya os indico que a veces el subjuntivo se puede usar con un valor del futuro, ¿vale? Como es en estos ejemplos. Cuando tenga tiempo en el futuro, te llamaré. Cuando sea mayor, seré piloto. Eso también es cuando sea mayor en el futuro. Si mañana me diera tiempo, te llamaría, ¿vale? Pues no sé si me va a dar tiempo, pero si me da tiempo en el futuro, te voy a llamar, ¿vale? Muy bien. Vale, perfecto. Pues nada, ya hemos llegado al final. Espero que sea útil este vídeo. Si tenéis otras ideas similares, pues puedo hacer otros vídeos. Espero nada que os haya gustado. Podéis dejar un me gusta y suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Y también podéis obviamente compartir este vídeo si conocéis a gente a quien le pueda interesar. Y como siempre, por favor, dejad un mensaje, que ya sabéis que me gusta mucho leer vuestros mensajes. Y nada, espero veros pronto en el canal y nos vemos. Adiós.